La rutina se había convertido en un compañero silencioso en mi vida. Cada mañana el despertador sonaba a las 7 y la misma melodía me arrastraba a la realidad de un hogar que, aunque lleno de recuerdos, se sentía vacío. Las paredes de nuestra casa en Toledo eran testigos de conversaciones monótonas y risas contenidas. Mi esposo, dedicado a su trabajo, regresaba tarde y agotado. La conexión emocional que alguna vez compartimos se había desvanecido, dejando solo ecos de lo que fue. Mis días transcurrían entre tareas domésticas y la preparación de comidas que nunca parecían ser suficientes para llenar el vacío. La Semana Santa se acercaba y con ella, las festividades que solían encender mi espíritu. Sin embargo, este año todo parecía diferente. Los pasos de la procesión resonaban en las calles empedradas, pero yo me sentía como un espectador distante de mi propia vida. Fue en una reunión familiar donde todo cambió. El aire estaba impregnado del aroma a pimientos asados y vino tinto. Los rostros conocidos sonreían mientras compartíamos anécdotas pasadas. Entre risas y abrazos lo vi, el sobrino de mi esposo, un hombre joven de mirada intensa y sonrisa cautivadora. Había crecido tanto desde la última vez que lo vi, su presencia iluminó la sala. Al principio me esforcé por mantener una conversación superficial, pero había algo en el que despertó viejos deseos enterrados bajo capas de rutina. Mientras hablábamos sobre trivialidades, noté cómo sus ojos brillaban con curiosidad al escucharme. Cada palabra intercambiada era como un pequeño destello en un mundo gris. La atracción era palpable, un secreto compartido entre nosotros dos. La velada avanzó y nuestros caminos se cruzaron más a menudo. Me encontraba buscando excusas para acercarme a él, ayudarle con la bebida o preguntarle sobre sus planes futuros. En cada encuentro casual, la tensión crecía como una corriente eléctrica entre nosotros. La forma en que me miraba parecía desnudarnos ante los demás aunque apenas nos conocíamos. Cuando finalmente nos quedamos a solas en el jardín trasero, el aire fresco me envolvió como una manta acogedora. Las luces parpadeantes creaban sombras danzantes alrededor nuestro. Fue ahí cuando nuestras miradas se encontraron con una intensidad inesperada. ¿Te gustaría dar un paseo por las calles?, preguntó él con voz suave. Claro, respondí casi sin pensar, sintiendo como el corazón latía con fuerza. Caminamos juntos por las calles empedradas de Toledo, recordando historias familiares mientras los ecos del pasado resonaban entre nosotros. A medida que avanzábamos, los murmullos del mundo exterior se desvanecieron, solo existíamos nosotros dos. De repente, al pasar junto a una iglesia antigua iluminada tenuemente por faroles, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Ese contacto fue suficiente para encender algo dentro de mí que había estado dormido durante años, deseo y anhelo por conexión emocional. En ese instante comprendí lo lejos que estaba de mi matrimonio cotidiano. Esa chispa era todo lo que deseaba recuperar, atención genuina y cariño verdadero. Sin embargo, al volver a casa esa noche, la realidad me golpeó con fuerza. La culpa comenzó a anidar en mi pecho como un pájaro oscuro e inquieto. ¿Qué significaría esto? ¿Qué consecuencias traería esta atracción prohibida? Mientras preparaba la cena para mi esposo con manos temblorosas y mente agitada, sabía que nada sería igual después de aquel encuentro inesperado. El día siguiente llegó con su carga habitual de responsabilidades y monotonía. A pesar del bullicio del hogar familiar y los preparativos para la Semana Santa, con sus procesiones llenas de fervor, mis pensamientos estaban atrapados en aquellas miradas compartidas y ese roce furtivo bajo las estrellas. Los días pasaron lentos hasta llegar al fin de semana siguiente cuando recibí una invitación para salir con algunos familiares al bar local donde solíamos reunirnos antes del confinamiento pandémico. La idea me emocionaba, necesitaba distraerme del torbellino emocional que comenzaba a tomar control sobre mí. Al llegar al bar tradicional lleno de risas y música flamenca suave, el ambiente era cálido e invitante. Las tapas eran deliciosas, el vino corría libremente mientras recordábamos viejos tiempos entre amigos y familiares cercanos. Pero cuando vi entrar a mi cuñado acompañado del sobrino nuevamente, él lucía más atractivo que nunca, sentí como las mariposas revoloteaban en mi estómago como si fueran parte del espectáculo flamenco que nos rodeaba. Nos encontramos conversando nuevamente, esta vez había menos reservas entre nosotros dos.
Entre risas nerviosas e intercambios furtivos de miradas cómplices, sentí como nuestros corazones comenzaban a latir al mismo ritmo frenético. «¿Te gustaría bailar?», sugirió él mientras tomaba mi mano suavemente. Sin poder resistirme a esa invitación tan simple pero cargada de significado profundo, asentí sin palabras mientras él guiaba mis pasos hacia la pista improvisada entre mesas llenas de amigos despreocupados. Bailamos juntos bajo luces parpadeantes, cada movimiento era una declaración silenciosa sobre lo que ambos deseábamos pero no podíamos nombrar aún, conexión auténtica e innegable entre dos almas perdidas en sus respectivas rutinas diarias. En medio del baile alegre y despreocupado, mientras girábamos entre risas, nuestras miradas se encontraron nuevamente con esa intensidad familiarizada pero nueva al mismo tiempo. El mundo exterior desapareció por completo cuando nuestros labios casi se rozaron antes de ser interrumpidos por el ruido ensordecedor del bar repleto. El momento pasó volando como un susurro perdido entre conversaciones ajenas, no obstante quedó grabado indeleblemente en mi memoria como un punto crucial en esta historia secreta recién comenzada. El inicio incierto pero electrizante de algo más allá del deber matrimonial hacia lo desconocido. El bullicio del bar seguía en su apogeo, pero el eco de aquel instante compartido resonaba en mi mente. La risa de los demás se tornó un ruido distante mientras la realidad se desdibujaba. La atracción que sentía por él era un fuego que ardía con fuerza, y aunque sabía que debía mantener las distancias, la conexión era innegable. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles empedradas de Toledo. El aire fresco de la mañana me llenó de una energía renovada. Sin embargo, cada paso que daba parecía llevarme de vuelta a la imagen de su rostro, a esos ojos oscuros que parecían entenderme más que nadie. La culpa comenzaba a hacer mella en mí, cada sonrisa que le dedicaba a mi esposo se sentía como una traición. La rutina diaria se convirtió en un peso aún más pesado. Mientras preparaba el almuerzo y organizaba la casa, mis pensamientos vagaban hacia él. ¿Qué pensaría si supiera lo que estaba sintiendo? ¿Acaso él también experimentaba esta mezcla de deseo y miedo? Esa tarde decidí ir a un bar local donde solíamos encontrarnos con amigos. Era un lugar familiar, lleno de risas y conversaciones animadas. Al entrar, no pude evitar buscarlo con la mirada. La esperanza y el temor se entrelazaban en mi pecho mientras me acercaba a la barra. Estaba allí conversando con unos conocidos, su risa resonando en el aire como una melodía cautivadora. Cuando nuestras miradas se cruzaron nuevamente sentí que el tiempo se detenía. En ese instante todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos. Me acerqué más sintiendo como el corazón latía con fuerza. ¿Te gustaría tomar algo?, le pregunté con voz temblorosa. Claro, respondió él sonriendo. Siempre es mejor compartir una copa. Nos sentamos juntos al final de la barra, alejados del bullicio del resto del lugar. Hablamos sobre trivialidades al principio, el clima cambiante de Toledo y los planes para las festividades próximas. Pero pronto nuestras conversaciones comenzaron a profundizarse, compartimos anhelos y frustraciones que nunca habíamos mencionado antes. Mientras charlábamos, la tensión entre nosotros creció como una corriente eléctrica palpable. Las risas se volvieron menos frecuentes y las miradas más intensas. Sentí como mis manos temblaban ligeramente al tocar su brazo mientras le contaba sobre mis días monótonos. A veces siento que estoy atrapada, confesé. Todo es tan predecible y vacío. Él asintió lentamente, sus ojos reflejando comprensión y algo más profundo que no podía identificar. No deberías sentirte así, dijo suavemente. Todos merecemos ser felices. Un silencio cargado nos envolvió mientras nuestras miradas se mantenían fijas una en la otra. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron sobre la mesa, un roce sutil pero electrizante que encendió una chispa entre nosotros. Nos besamos. El momento fue breve pero intenso. Nuestros labios apenas se tocaron antes de separarnos abruptamente al recordar dónde estábamos y quiénes éramos realmente. La preocupación nos invadió al instante, miradas furtivas nos rodeaban y el miedo a ser descubiertos nos hizo retroceder. Esto no puede seguir así, murmuré casi para mí misma mientras me apartaba ligeramente. Él me miró fijamente como si intentara leer mis pensamientos más oscuros.
Lo sé, respondió con voz grave, pero no puedo evitarlo. Las palabras flotaron entre nosotros como un eco persistente mientras tratábamos de recuperar la compostura ante los demás clientes del bar. El ambiente festivo parecía burlarse de nuestra confusión interna, las risas ajenas contrastaban con nuestra creciente ansiedad. Volví a casa más tarde esa noche sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro cargado de posibilidades prohibidas. Mi esposo estaba viendo televisión en el salón cuando entré, su mirada distraída apenas notó mi presencia. La cena transcurrió sin incidentes significativos, las conversaciones eran superficiales y mecánicas como siempre lo habían sido en los últimos años. Después de cenar, me retiré a mi habitación sintiéndome atrapada en una red invisible tejida por decisiones pasadas e impulsos actuales. En los días siguientes intenté mantenerme alejada del sobrino durante las reuniones familiares, cada encuentro era un recordatorio doloroso del deseo reprimido que ardía dentro de mí. Sin embargo, cada vez que pensaba en él, el recuerdo del beso robado regresaba con fuerza renovada. Una tarde soleada decidí dar un paseo por el casco antiguo para despejar mi mente atormentada por dudas e inseguridades. Las calles estaban llenas de turistas admirando los monumentos históricos, sin embargo, yo solo podía pensar en cómo había dejado escapar una parte esencial de mí misma al elegir este camino convencional hace tantos años. Al pasar cerca del bar donde nos habíamos encontrado aquella noche mágica, sentí un impulso irresistible por entrar nuevamente aunque sabía que podría ser arriesgado. Miré hacia adentro desde la puerta, allí estaba él sentado solo en una esquina con una copa frente a sí mismo, su expresión era pensativa e inquieta al mismo tiempo. Sin poder resistirlo más tiempo, crucé el umbral y me acerqué lentamente hasta su mesa. Él levantó la vista sorprendido al verme aparecer frente a él como si hubiera sido un espejismo materializándose ante sus ojos deseosos. Hola, saludé nerviosamente, ¿puedo acompañarte? Asintió sin decir nada mientras yo tomaba asiento frente a él sintiendo como mi corazón latía desbocado ante esta nueva oportunidad inesperada para hablar sin restricciones ni juicios externos presentes alrededor nuestro. He estado pensando mucho sobre nosotros, comencé vacilante, no sé qué hacer. Él me miró intensamente como si cada palabra fuera crucial para entender lo que ambos queríamos realmente decirnos sin temor alguno esta vez. Tampoco sé qué hacer. Pero quiero seguir explorando esto, susurró finalmente después de unos segundos eternos llenos de emoción contenida, creo que hay algo real aquí. El aire entre nosotros vibraba con posibilidades infinitas mientras nuestras manos buscaban nuevamente ese contacto prohibido. Sin embargo, sabía muy bien que esta aventura podría tener consecuencias devastadoras si alguien llegara a enterarse. La tarde se desvanecía en un cálido tono dorado mientras regresaba a casa. Las calles de Toledo, con su historia y su belleza, parecían ajenas a mi tormento interno. Al cruzar el umbral de mi hogar, la familiaridad del lugar me golpeó como una ola helada. La rutina me esperaba, inmutable y pesada. Mi esposo estaba en la sala, absorto en la televisión, como si el mundo exterior no existiera. Hola, dije con un tono que intentaba ocultar mi inquietud. Él apenas levantó la mirada, sumido en sus pensamientos. Esa indiferencia me resultaba cada vez más difícil de soportar. Mientras preparaba la cena, mis pensamientos volaban hacia el sobrino de mi esposo. La conexión entre nosotros crecía y se hacía más palpable cada día que pasaba. Era un fuego que ardía en secreto, peligrosamente atractivo. Recordé nuestro último encuentro en el bar local, donde las risas y las conversaciones llenaban el aire. Nos besamos entonces, un gesto que había desatado una tormenta de emociones en mí. La culpa se entremezclaba con el deseo, y cada vez que pensaba en él, sentía una mezcla de felicidad y miedo. Esa noche, mientras servía la cena a mi esposo, noté algo diferente en él. Su mirada era distante y ausente. Se había vuelto más frío en los últimos días, tal vez la rutina también lo había atrapado a él. En algún momento había dejado de ser el hombre cariñoso que conocí, y se había convertido en un extraño dentro de nuestras propias paredes. Después de cenar, decidí salir al pequeño balcón que daba a la calle empedrada. El aire fresco me abrazó mientras miraba las luces titilantes de la ciudad. Los ecos de las festividades cercanas llegaban hasta mí, podía escuchar los pasos de las personas disfrutando de la vida fuera de mi hogar.
En ese instante anhelé sentirme parte del mundo nuevamente. Fue entonces cuando sonó mi teléfono móvil. Era un mensaje del sobrino: ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco ante esas palabras. La mezcla de emoción y ansiedad me hizo dudar por un momento. ¿Qué podría querer decirme? La idea de verlo otra vez encendió una chispa dentro de mí. Sin pensarlo dos veces, respondí afirmativamente y acordamos encontrarnos en el bar donde todo había comenzado. Al llegar allí el ambiente era vibrante, las risas resonaban entre los murmullos familiares y amigos disfrutando del momento. Pero al verlo entrar por la puerta, toda esa alegría se desvaneció para dar paso a un torbellino emocional. Te he estado buscando, dijo al acercarse con una sonrisa tímida. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros. El peso de sus palabras me aplastó momentáneamente, sabía que este era un punto crucial para ambos. La tensión era palpable entre nosotros mientras nos sentábamos al fondo del bar, lejos de las miradas curiosas. No puedo dejar de pensar en ti, continuó. Pero también tengo miedo. La sinceridad en su voz resonaba profundamente dentro de mí. Yo también tenía miedo, pero deseaba seguir explorando lo que habíamos comenzado juntos. Yo también siento lo mismo, respondí con voz baja, pero no sé cómo manejarlo sin lastimar a nadie. Nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos rápidamente, como si el contacto hubiera sido una chispa peligrosa que amenazara con encender todo a nuestro alrededor. El resto de nuestra conversación giró en torno a nuestros miedos e inseguridades. Ambos teníamos claro que esta relación no solo traería alegría sino también complicaciones inimaginables si alguien llegara a enterarse. Mientras hablábamos sobre cómo podríamos mantener esto oculto por más tiempo, sentí una presión creciente sobre mis hombros. Mantener las apariencias ante mi esposo se volvía cada vez más complicado con cada encuentro clandestino que teníamos. Al regresar a casa esa noche el silencio era abrumador. Mi esposo ya estaba dormido cuando entré en nuestra habitación. Me deslicé bajo las sábanas sintiendo su respiración tranquila junto a mí, pero no podía evitar pensar en lo lejos que estaba emocionalmente de él. Los días pasaron llenos de momentos robados, encuentros furtivos donde compartíamos risas y caricias secretas. Esos instantes eran como burbujas efímeras llenas de felicidad pero siempre acompañadas por una sombra inquietante. ¿Cuánto tiempo podríamos seguir así? Sin embargo, algo cambió cuando noté cómo mi esposo se volvía cada vez más distante conmigo. Las conversaciones se habían reducido a intercambios monótonos sobre tareas del hogar o planes familiares vacíos. Ya no había risas ni complicidad entre nosotros. Una tarde decidí confrontarlo. ¿Qué te pasa? Siento que estás ausente. Él levantó la vista sorprendido como si despertara repentinamente. Nada, solo estoy cansado, respondió sin convicción alguna antes de volver su atención hacia la pantalla del televisor. Ese fue un momento decisivo para mí. Entendí que nuestra relación estaba atrapada en una rutina inquebrantable y eso me empujaba aún más hacia los brazos del sobrino. Una noche después del trabajo decidimos vernos nuevamente. Esta vez elegimos un lugar diferente para evitar ser reconocidos por conocidos o familiares. Un pequeño café escondido entre callejones estrechos donde podíamos hablar sin preocupaciones externas. Al llegar allí sentí cómo la tensión aumentaba entre nosotros mientras tomábamos asiento al fondo del local iluminado tenuemente por luces cálidas. No sé cuánto tiempo podremos seguir así, dijo él mientras jugaba nerviosamente con su taza. Hay algo dentro mío que quiere gritarlo al mundo. Su confesión resonó conmigo mientras recordaba todos los momentos robados y las promesas silenciosas compartidas entre susurros secretos. Lo miré fijamente durante unos segundos antes de responder. Quizás deberíamos tomar una decisión. La idea flotaba entre nosotros como un eco persistente lleno tanto de esperanza como temor. Sabíamos que cualquier elección podría cambiar nuestras vidas para siempre. En ese instante decisivo nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez con mayor urgencia e intensidad. Todo lo demás desapareció mientras nos entregábamos al deseo reprimido durante tanto tiempo. Pero incluso mientras nos besábamos allí bajo las luces tenues del café escondido, sentía como una sombra acechante seguía presente. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? La realidad nos golpeó con fuerza cuando recordé mi vida familiar esperándome afuera.
El camino hacia adelante se volvía cada vez más incierto y peligroso. Sabía que debía tomar decisiones pronto o arriesgarme a perderlo todo por un deseo ardiente e incontrolable. La mañana siguiente el sol entró por la ventana de mi cocina, iluminando los platos apilados y la mesa desordenada. La rutina se había vuelto un eco monótono en mi vida. Mientras preparaba el desayuno, la imagen de su rostro seguía presente en mi mente, su risa, su mirada intensa. Había algo en el que me hacía sentir viva, pero también me llenaba de culpa. Mi esposo se sentó a la mesa con el periódico abierto, sumido en sus pensamientos. No me miró a los ojos mientras servía el café. La distancia entre nosotros parecía más palpable que nunca. ¿No piensas hacer nada hoy?, preguntó con tono distraído. No lo sé, respondí, tratando de sonar despreocupada. Quizás salir a dar un paseo. Él asintió sin prestar atención, y su indiferencia solo acentuó mi sensación de vacío. Mientras elogiaba las páginas del diario, recordé la conversación con mi amiga la noche anterior. Sus palabras resonaban en mí. ¿Qué estás haciendo? Estás arriesgando todo por un capricho. Era cierto, cada vez que pensaba en lo que estaba haciendo, una parte de mí se rebelaba contra esta locura. A medida que pasaban las horas, decidí salir a caminar por las calles empedradas de Toledo. El aire fresco me invadió como un bálsamo para mis pensamientos confusos. El bullicio del mercado y el aroma a tapas despertaron mis sentidos adormecidos por la rutina. Cada paso me acercaba a una decisión inevitable. Al llegar al bar donde nos habíamos encontrado antes, recordé cómo nuestras miradas se habían cruzado y cómo había sentido esa chispa inconfundible entre nosotros. Me senté en una mesa apartada y pedí una copa de vino para calmar mis nervios. El lugar estaba lleno de risas y conversaciones animadas, sin embargo, mi mente seguía ocupada con imágenes de él. De repente lo vi entrar por la puerta. Su presencia iluminó el bar y mi corazón dio un vuelco al instante. Se acercó a mí con esa confianza que siempre me había fascinado, y se sentó frente a mí sin decir una palabra al principio. ¿Cómo has estado?, preguntó finalmente. Bien, respondí mientras trataba de mantener la calma. Solo pensando. ¿Sobre nosotros? La pregunta flotó en el aire entre nosotros como una verdad no dicha. Asentí lentamente sintiendo cómo la culpa comenzaba a asomarse nuevamente desde las sombras de mis pensamientos. Necesito saber qué quieres hacer, dijo con seriedad, sus ojos fijos en los míos. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras luchaba contra mis propios deseos y temores. No puedo seguir así, murmuré al fin. Él tomó mi mano sobre la mesa y sintió como un escalofrío recorría mi cuerpo ante ese simple gesto. Pasamos la noche juntos, dijo suavemente recordando aquella velada clandestina donde todo cambió entre nosotros. La conexión entre nosotros era innegable, no obstante, cada momento compartido venía acompañado de un peso abrumador, el temor a ser descubiertos y las repercusiones que eso traería consigo. Necesito tiempo para pensar, le dije al final, tratando de zafarme del dilema emocional que me envolvía. Se quedó en silencio unos momentos antes de responder, entiendo, pero no puedo esperar para siempre. Salimos del bar sintiendo el aire fresco como un alivio momentáneo ante nuestra situación tensa. Caminamos juntos por las calles adoquinadas bajo los arcos históricos que parecían observarnos con curiosidad silenciosa. El día avanzaba y el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios antiguos cuando decidimos separarnos temporalmente para evitar levantar sospechas entre nuestras familias. Caminé hacia casa sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción latente por lo que estaba sucediendo entre nosotros. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado frente al televisor con una expresión distante en su rostro. La cena pasó sin incidentes notables, ambos estábamos atrapados en nuestras respectivas burbujas emocionales, él perdido en sus pensamientos y yo luchando contra los míos. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos giraban sin cesar alrededor del sobrino de mi esposo y nuestra relación secreta que crecía como una sombra oscura sobre mi vida cotidiana. La mañana siguiente fue igual de gris, el cielo parecía reflejar mis sentimientos internos mientras preparaba el desayuno nuevamente sin ganas ni entusiasmo alguno. Sin embargo, había algo diferente esta vez,
una decisión empezaba a tomar forma dentro de mí como un eco persistente que no podía ignorar más tiempo. Decidí llamarlo esa tarde bajo pretexto de necesitar ayuda con algo trivial relacionado con los preparativos familiares próximos. Cuando escuché su voz al otro lado del teléfono, sentí como todos mis miedos se disipaban momentáneamente ante su calidez familiar e inconfundible energía juvenil. «Hola», dijo él alegremente al contestar. «Hola, ¿podrías venir un momento?» «Necesito tu ayuda con unas cosas», respondí tratando de sonar casual aunque sabía que había mucho más detrás de esas palabras simples. «Claro», contestó sin dudarlo ni un segundo más. Cuando llegó poco después, la tensión era palpable entre nosotros mientras comenzábamos a organizar unas cajas viejas llenas de recuerdos familiares olvidados desde hace tiempo. A medida que trabajábamos codo a codo, nuestras manos se rozaban ocasionalmente provocando pequeñas descargas eléctricas que avivaban el fuego dentro mío cada vez más intensamente. Finalmente nos detuvimos para descansar cuando caímos sobre el sofá exhaustos pero satisfechos por haber logrado avanzar algo juntos ese día. Era inevitable volver a hablar sobre lo nuestro aunque sabía cuán delicado era hacerlo allí mismo en medio del hogar familiar donde todo podía ser observado por cualquier ojo curioso o atento. «Esto no puede seguir así», le dije mirando hacia abajo mientras jugueteaba nerviosamente con una almohada cercana intentando ocultar la inquietud creciente dentro mío ante su presencia tan cercana ahora mismo. «No quiero perderte», respondió él sinceramente tomando mi mano otra vez como si quisiera transmitirme fuerza o coraje para enfrentar lo inevitable que nos esperaba si continuábamos así. Y justo cuando pensé que podría encontrar alguna claridad sobre nuestro futuro juntos, sonaron voces familiares afuera interrumpiendo nuestra conversación íntima abruptamente llevándome nuevamente hacia la realidad opresiva donde todo estaba expuesto ante otros ojos ajenos. El momento decisivo llegó cuando escuché risas provenientes del jardín. Eran amigos nuestros llegando inesperadamente para hacer una visita sorpresa justo cuando menos lo necesitábamos. Las risas resonaban en el jardín, llenando el aire de una alegría que me resultaba ajena. Miré a mi sobrino, y en sus ojos vi la incertidumbre que compartíamos. La presión del momento era palpable, como si el tiempo se detuviera mientras los pasos de nuestros amigos se acercaban. El secreto que habíamos construido con tanto cuidado parecía estar al borde de ser expuesto. Me levanté de la silla, intentando actuar con naturalidad, aunque mi corazón latía con fuerza. «Deberíamos unirnos a ellos», murmuré tratando de ocultar la ansiedad en mi voz. Pero él no se movió. Sus ojos seguían fijos en mí, como si esperara una señal que nunca llegaría. «¿Y si nos ven?», preguntó con un tono grave, su preocupación palpable. Era un recordatorio de lo que estaba en juego. La idea de ser descubiertos me aterraba y me excitaba a la vez. Sin embargo, la realidad nos arrastraba de nuevo hacia la rutina familiar. Salí al jardín antes que él pudiera responder, forzando una sonrisa mientras me unía al grupo. Las conversaciones giraban en torno a trivialidades, el clima, las vacaciones pasadas y los planes para las próximas festividades. En medio del bullicio sentí su mirada sobre mí, un recordatorio constante de lo que habíamos compartido. «Mira quién ha llegado», exclamó una amiga al verme acercar. «La reina de la casa». Su tono era juguetón, pero había un matiz de verdad detrás de sus palabras. A veces me preguntaba si ella notaba la falta de brillo en mis ojos o si simplemente veía lo que quería ver. A medida que avanzaba la tarde, las risas y los brindis continuaron fluyendo. Sin embargo, mi mente no podía dejar de pensar en lo ocurrido entre nosotros. Las charlas se convertían en ruido blanco mientras buscaba su figura entre los invitados. Lo encontré apoyado contra una pared, observando la escena con una mezcla de diversión y desasosiego. En un momento dado, nuestras miradas se encontraron y comprendí que ambos estábamos atrapados en un juego peligroso. A pesar del bullicio a nuestro alrededor, había una burbuja invisible que nos separaba del resto del mundo. «¿Cómo vamos a seguir así?», le pregunté cuando finalmente logré acercarme a él sin ser vista por los demás. «No puedo vivir con este miedo constantemente». Él suspiró profundamente antes de responder, «No sé si deberíamos continuar. Hay demasiado riesgo». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante.
Pero hay algo real entre nosotros, insistí suavemente, sintiendo como cada palabra pesaba más que la anterior. No estoy seguro si eso es suficiente, murmuró antes de desviar la mirada hacia el grupo riendo a lo lejos. La conversación quedó suspendida entre nosotros como un hilo frágil a punto de romperse. Ambos éramos conscientes del abismo emocional al cual nos estábamos asomando, sin embargo, había algo adictivo en esa incertidumbre. A medida que caía la noche y las luces comenzaron a titilar alrededor nuestro hogar familiar, sentí como el aire se volvía más pesado con cada risa ajena que resonaba en mis oídos. La celebración familiar continuaría hasta tarde, todos estaban felices y despreocupados mientras yo luchaba con mis propios demonios internos. Fue entonces cuando escuché el sonido inconfundible del teléfono sonando dentro de casa. Mi esposo había salido al patio para atender algunas cosas. Era el momento perfecto para deslizarme dentro y tomar aire fresco lejos del bullicio exterior. Entré rápidamente y encontré el teléfono vibrando sobre la mesa del salón. Era un mensaje inesperado de mi amiga más cercana. ¿Todo bien? Te he visto distante hoy. Una punzada atravesó mi pecho. Sabía que no podía dejarla entrar en mis secretos ni permitirle ver lo que realmente estaba sucediendo. Mientras respondía brevemente para tranquilizarla sobre mi estado emocional, sentí como el peso de mis decisiones comenzaba a aplastarme nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? El miedo se apoderó momentáneamente de mí antes de recordar cómo él me hacía sentir viva nuevamente. Volví al jardín justo cuando el grupo comenzaba a dispersarse por la noche estrellada. Las risas se desvanecían lentamente mientras algunos amigos decidían marcharse tras despedirse cordialmente. Él estaba allí todavía, su presencia era reconfortante pero también peligrosa al mismo tiempo. ¿Qué haremos ahora?, le pregunté cuando finalmente quedamos solos bajo las luces tenues colgantes que iluminaban nuestro pequeño refugio temporal. Necesitamos hablar, dijo con firmeza mientras tomaba mi mano delicadamente pero con determinación en sus ojos oscuros. El tono serio hizo eco dentro mío, sabía lo importante que sería esta conversación para ambos. Hay algo más, continuó sin soltarme la mano mientras caminábamos juntos hacia un rincón apartado del jardín donde nadie podía escucharnos ni interrumpirnos. Te escucho, respondí sintiendo como cada palabra pesaba como plomo entre nosotros. Mis padres están organizando una reunión familiar para celebrar algo grande. Y tú eres parte central, reveló mientras su voz temblaba ligeramente por la presión del momento. No sé cuánto tiempo más podremos mantener esto oculto. Un escalofrío recorrió mi espalda ante esa noticia inesperada. Sentía como todo empezaba a desmoronarse lentamente alrededor nuestro mientras imaginaba las miradas curiosas sobre mí durante esa celebración familiar inminente donde todos estarían presentes, incluido mi esposo. Esto podría arruinarlo todo, murmuré apenas audible mientras luchaba contra una creciente sensación de pánico ante lo inevitable que se avecinaba. Lo sé, pero quizás sea hora de decidir qué queremos realmente, respondió él mirando profundamente mis ojos como si intentara transmitir toda su sinceridad y miedo simultáneamente. Las palabras flotaban entre nosotros como hojas llevadas por el viento, ya no había vuelta atrás ni forma sencilla de evitar lo inevitable. El sonido lejano del bullicio familiar parecía ahora distante e irrelevante frente a nuestra realidad compartida llena de dudas e inseguridades sobre lo que vendría después. La tensión en el aire era palpable como un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. La casa, una vez llena de risas y charlas familiares, se había convertido en un espacio opresivo. Cada rincón parecía recordarme mi doble vida, la rutina de mi matrimonio se sentía cada vez más pesada. Mi esposo, ajeno a mis tormentos internos, pasaba horas frente al televisor, inmerso en sus programas deportivos. Su indiferencia era un eco de lo que había sido nuestra relación, distante y monótona. Una tarde, mientras preparaba la cena, el sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Era el sobrino con una sonrisa que iluminaba su rostro. ¿Puedo pasar?, preguntó sin esperar respuesta. La puerta se cerró tras él y el aire se volvió denso con la electricidad de lo prohibido. A pesar del riesgo, su presencia me envolvía en una calidez que no había sentido en años. Necesito hablar contigo, dijo su voz baja y seria. La preocupación en sus ojos me hizo sentir culpable por lo que estaba a punto de hacer. No sé cuánto tiempo más puedo seguir así.
Las palabras resonaban como un eco en mi mente, la culpa me acechaba constantemente. En ese momento el sonido del televisor llegó desde la sala. Mi esposo estaba allí, ajeno a nuestra conversación clandestina. «¿Y si alguien nos ve?», murmuré, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. «No podemos seguir escondiéndonos», insistió él con firmeza. Las palabras flotaban entre nosotros como hojas llevadas por el viento, ya no había vuelta atrás ni forma sencilla de evitar lo inevitable. La atracción era innegable y cada encuentro se convertía en una prueba de nuestros límites. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. La rutina continuaba, las tareas del hogar y las responsabilidades familiares ocupaban mis horas, pero mi mente estaba atrapada entre dos mundos, uno donde cumplía con mis deberes y otro donde experimentaba una pasión prohibida. El esposo comenzó a mostrar signos de sospecha. Una mirada furtiva aquí, una pregunta inquietante allá. «¿Por qué llegas tan tarde algunas noches?», preguntó un día mientras cenábamos juntos. Su tono era casual, pero detrás de sus palabras había un trasfondo de inquietud que no podía ignorar. «Solo me retrasé en el mercado», respondí con una sonrisa forzada que no logró ocultar mi nerviosismo. Sabía que no era suficiente para convencerlo, la desconfianza empezaba a florecer entre nosotros. Una noche decidí salir a caminar para despejar mi mente. Las calles empedradas de Toledo estaban tranquilas bajo la luz tenue de las farolas. Era un lugar hermoso, lleno de historia y vida, sin embargo, yo solo podía pensar en él, su risa contagiosa y cómo me hacía sentir viva nuevamente. Al girar una esquina, casi choco con él, el sobrino estaba allí esperando sin saber lo que yo también necesitaba ese encuentro inesperado para respirar nuevamente. «Te he estado buscando», dijo al verme aparecer entre las sombras. «Esto es peligroso», respondí rápidamente mientras miraba hacia atrás por si alguien nos observaba desde alguna ventana cercana. «No puedo evitarlo», replicó él con sinceridad desgarradora en su voz. En ese instante nuestras manos se encontraron brevemente antes de separarse rápidamente como si nos hubieran electrocutado. El tiempo pasó volando entre encuentros furtivos y miradas cómplices, pero cada risa compartida venía acompañada por un peso creciente sobre mis hombros, la culpa por traicionar a mi familia y los secretos que comenzaban a acumularse como piedras en mi corazón. La Semana Santa se acercaba rápidamente, Toledo vibraba con preparativos festivos mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Las calles estarían llenas de procesiones y celebraciones religiosas donde todos serían felices menos yo misma. Una tarde soleada decidí ir al mercado local para distraerme entre los colores vibrantes y los aromas tentadores de tapas recién hechas. Sin embargo, cada cara conocida me recordaba lo que estaba arriesgando, mi familia, mi hogar, todo por un deseo prohibido. Mientras caminaba entre los puestos llenos de frutas frescas y flores coloridas, vi a mi esposo hablando animadamente con unos amigos del barrio, su risa resonó como una campana lejana que marcaba la distancia emocional que había crecido entre nosotros. Fue entonces cuando noté algo extraño, un grupo pequeño comenzó a murmurar al verme pasar junto al sobrino más adelante en el mercado. Sus ojos curiosos parecían escudriñarnos buscando alguna señal reveladora entre nosotros. Sentí como la ansiedad crecía dentro de mí como una sombra oscura dispuesta a devorarme entera si no hacía algo pronto para detenerlo todo antes de perderlo todo irremediablemente. «Debemos ser más cuidadosos», le dije esa noche cuando finalmente nos encontramos a solas después del revuelo del día anterior. La preocupación pesaba sobre mí como una losa inamovible mientras tratábamos de encontrar sentido a nuestra situación complicada e insostenible. «No quiero perderte», respondió él con sinceridad desgarradora mientras sus ojos buscaban los míos buscando respuestas o consuelo ante nuestros temores compartidos. «Pero, ¿qué pasará si alguien descubre esto?» «No puedo arriesgarme», contesté sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse amenazando con desbordarse ante la realidad cruda que enfrentábamos juntos pero separados por nuestras propias decisiones equivocadas. Sin embargo, el destino tenía otros planes para nosotros esa noche cuando escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nuestro escondite habitual detrás del bar donde solíamos reunirnos lejos del mundo exterior. El sonido inconfundible hizo eco en nuestra mente como una alarma sonando ante el peligro inminente,
nuestros corazones latían desbocados mientras nos miramos fijamente sabiendo que este momento podría cambiarlo todo para siempre. El sonido de los pasos se acercaba, resonando en el silencio tenso que nos rodeaba. El corazón me latía con fuerza, y mi mente corría a 1000 por hora, buscando una salida. Miré a mi sobrino, sus ojos reflejaban la misma mezcla de miedo y adrenalina que sentía. En ese instante comprendí que todo lo que había construido en los últimos meses estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué hacemos?, preguntó él, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondí, tratando de mantener la calma. La realidad era abrumadora, la posibilidad de ser descubiertos nos acechaba como un depredador al acecho. La idea de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones me llenaba de pánico. Los pasos se detuvieron justo detrás de nosotros. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me preguntaba quién podría ser. La última cosa que quería era que alguien en nuestra familia se enterara de lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Era un secreto que había crecido como una sombra en mi vida, y ahora esa sombra amenazaba con devorarme. Deberíamos salir, sugirió él, pero sabía que no era tan simple. El bar estaba lleno de amigos y familiares, y salir significaría arriesgarlo todo. Tomé una respiración profunda y decidí enfrentar lo inevitable. Vamos, murmuré mientras me levantaba, intentando actuar con naturalidad. Caminamos hacia la entrada del bar, el ambiente cálido y bullicioso parecía ajeno a nuestro dilema interno. Al abrir la puerta, me encontré con el rostro sorprendido de mi cuñada. «Ah. No sabía que estabas aquí», dijo con una sonrisa amplia, ignorando completamente la tensión palpable entre nosotros. «Solo, necesitábamos un poco de aire fresco», respondí rápidamente sintiendo como mis palabras sonaban vacías incluso para mí. La risa y las conversaciones llenaban el aire mientras intentábamos mezclarnos con los demás. Sin embargo, cada mirada furtiva entre nosotros solo aumentaba la presión emocional en mi pecho. La culpa se apoderó de mí, sabía que no podía seguir así. Mientras intentábamos disfrutar del momento familiar, mi mente divagaba hacia las posibles repercusiones si alguien llegara a descubrir nuestra relación secreta. La vida que había construido junto a mi esposo podría desmoronarse en un instante, sus sueños e ilusiones también estarían en juego. Poco después decidimos retirarnos al jardín trasero del bar para escapar del bullicio. La luna brillaba intensamente sobre nosotros mientras nos alejábamos del ruido y las risas. «Esto no puede seguir así», dije finalmente al encontrarme sola con él bajo el manto estrellado. «Lo sé», respondió él con seriedad en su tono. «Pero no puedo dejarte ir». Las palabras resonaron en mí como un eco lejano, anhelaba esa conexión pero también temía las consecuencias. «No puedo poner en riesgo a mi familia por esto», murmuré. Él dio un paso hacia mí, su mirada intensa penetrando en mis pensamientos más oscuros. «¿Y si encontramos una manera, podemos hacerlo sin herir a nadie?» La idea parecía imposible y aún así había algo tentador en ella. Pero antes de poder responderle, escuchamos voces acercándose nuevamente desde dentro del bar. «Vámonos antes de que nos vean», le dije mientras comenzábamos a caminar hacia la salida trasera del jardín. Sin embargo, cuando llegamos al coche estacionado cerca del bar, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera, el teléfono móvil de mi esposo brillando sobre el asiento del conductor. Lo había olvidado allí antes de salir esa noche. «No puedo dejarlo aquí», dije casi para mí misma mientras abría la puerta para recogerlo. En ese momento comprendí cuán frágil era todo lo que había construido, cada decisión tenía repercusiones más allá de lo imaginable. Él miró hacia el interior del coche y luego hacia mí con preocupación evidente en su rostro. «¿Y si alguien nos ve?» «Es solo un segundo», respondí apremiante mientras tomaba el teléfono entre mis manos temblorosas. Justo cuando iba a cerrar la puerta del coche tras haber recogido el móvil, escuché un grito desde dentro del bar. «Mira. Ahí están ellos». El sonido cortó el aire como un cuchillo afilado. Mis entrañas se retorcieron ante la posibilidad inminente de ser descubiertos por toda nuestra familia reunida allí mismo. «No podemos quedarnos aquí», dijo él con urgencia mientras comenzábamos a alejarnos rápidamente del coche y dirigirnos hacia la calle principal donde aún había movimiento nocturno. El tumulto dentro del bar creció como una tormenta inesperada.
voces elevándose unas sobre otras llenaban el aire mientras corríamos hacia la oscuridad fuera del alcance inmediato de las luces brillantes y las miradas curiosas. A medida que nos alejábamos cada vez más lejos del bullicio familiar, sentí como una mezcla intensa de adrenalina y miedo invadía mis venas. Cada paso nos llevaba más cerca del abismo donde nuestras decisiones podrían arrastrarnos sin retorno alguno. ¿Dónde vamos?, preguntó él mientras seguíamos corriendo sin rumbo fijo por las calles empedradas de Toledo bajo la luz tenue de los faroles antiguos. No tengo idea, admití honestamente mientras buscaba respuestas en su mirada desesperada por encontrar una solución mágica para nuestro dilema inminente. La incertidumbre pesaba sobre mí como una losa. Sabía que teníamos poco tiempo antes de enfrentarnos a las consecuencias devastadoras si alguien decidía seguirnos o investigar nuestro comportamiento extraño esa noche. En ese instante crucial entendí que debía tomar una decisión definitiva sobre qué camino seguir, continuar escondiéndome detrás de esta fachada o enfrentar mis deseos reales aunque eso significara perderlo todo. Las luces titilantes comenzaron a desvanecerse tras nosotros mientras nos adentrábamos más profundamente en la noche oscura, cada paso resonando como un eco lejano hacia lo desconocido. La conversación con el sobrino me dejó en un estado de confusión y anhelo. Sus palabras resonaban en mi mente mientras caminábamos por las calles empedradas de Toledo, iluminadas tenuemente por las farolas. La noche parecía envolvernos, creando una burbuja donde el mundo exterior se desvanecía. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. La sinceridad en su mirada me hizo sentir vulnerable. No era solo un juego, había emociones profundas en juego, y eso me aterraba. Debemos ser honestos con nosotros mismos, respondí, intentando mantener la calma. La presión de mis responsabilidades pesaba sobre mí como una losa. No podemos seguir así. Él asintió, pero había una chispa de desafío en sus ojos. ¿Y si decidimos arriesgarlo todo? ¿Por qué no podemos ser felices? Su pregunta me golpeó con fuerza, como si cada palabra fuera un recordatorio de lo que había estado evitando. La idea de dejar atrás la vida que conocía me llenaba de miedo y emoción al mismo tiempo. Había pasado años construyendo esa vida, pero ahora parecía tan vacía. Sin embargo, el costo de seguir atrapada en este laberinto emocional era cada vez más alto. Mientras hablábamos, recordé las largas noches en casa, la soledad que sentía mientras mi esposo se sumía en sus propios pensamientos y obligaciones. La falta de conexión era abrumadora, sin embargo, valía la pena arriesgarlo todo por un amor prohibido. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente sintiendo que el aire se volvía denso a mi alrededor. Él me miró con tristeza y comprensión, sabía que estaba lidiando con una tormenta interna. Regresé a casa con el corazón palpitante y la mente llena de dudas. Mi esposo estaba sentado en el sofá, absorto en la televisión. La rutina cotidianamente monótona seguía intacta, era como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, yo sabía que todo estaba a punto de transformarse. Esa noche me costó dormir, mis pensamientos giraban sin cesar entre lo que quería y lo que debía hacer. En la oscuridad de mi habitación, las sombras parecían cobrar vida mientras imaginaba un futuro incierto. La idea de perderlo todo por seguir mis deseos me atormentaba. Al día siguiente decidí salir a dar un paseo por Toledo para aclarar mis ideas. Las calles estaban llenas de vida, los turistas exploraban los rincones históricos mientras yo buscaba respuestas entre los adoquines desgastados por el tiempo. En un pequeño café cerca del río Tajo pedí un café y observé a la gente pasar. Las risas y conversaciones ajenas contrastaban con mi tumulto interno. En ese momento comprendí que no podía seguir viviendo esta doble vida sin consecuencias. A medida que los días pasaban y la Semana Santa se acercaba, las tensiones aumentaron tanto en casa como dentro de mí misma. Las festividades traían consigo recuerdos nostálgicos y una añoranza por tiempos más simples. Una tarde decidí enfrentar a mi esposo sobre nuestra relación. Necesitaba saber si aún había algo entre nosotros o si estábamos simplemente cumpliendo con un papel social. ¿Te sientes feliz?, le pregunté directamente durante la cena. Él levantó la vista del plato sorprendido por mi pregunta inesperada. Claro, respondió él con voz firme pero vacía. No hablo solo de esto, insistí mientras señalaba nuestro hogar común.
¿Estamos realmente conectados? Él se quedó callado unos instantes antes de responder, creo que hemos dejado pasar muchas cosas. Su sinceridad fue dolorosa y reveladora al mismo tiempo. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante, ¿sería posible rescatar lo perdido? Pero cada vez que pensaba en el sobrino, sentía como una parte de mí deseaba liberarse del peso del matrimonio convencional para abrazar lo desconocido. Esa noche decidí buscar al sobrino nuevamente, necesitaba hablarle antes de tomar una decisión final sobre qué camino elegiría seguir. Nos encontramos en el bar donde habíamos compartido risas y secretos antes, su presencia siempre traía consigo una mezcla intoxicante de emoción y peligro. Debemos hablar, le dije apenas llegué a su lado, sintiendo como las miradas curiosas nos rodeaban desde las mesas cercanas. Él asintió con seriedad mientras nos movíamos hacia una esquina apartada del bar donde podíamos hablar sin ser escuchados. ¿Qué sucede?, preguntó con preocupación dibujada en su rostro juvenil. He hablado con mi esposo, confesé sin rodeos, su expresión cambió instantáneamente a sorpresa e intriga. ¿Y qué te dijo?, inquirió él ansiosamente. Dijo que hemos dejado pasar muchas cosas. No sé si eso significa algo o si solo está tratando de mantener las apariencias, respondí sintiéndome vulnerable ante su mirada intensa. El sobrino tomó aire profundamente antes de hablar, tal vez deberías decidir qué es lo que realmente quieres. Sus palabras fueron como un balde de agua fría sobre mí, sabía que tenía razón pero enfrentar mis deseos era aterrador e incierto. Lo sé, murmuré mientras luchaba contra las emociones encontradas dentro mío. Pero, no puedo dejarlo todo así. Sin embargo, algo dentro mío comenzó a despertar, una chispa olvidada por años fue avivándose lentamente ante la posibilidad del cambio real. De repente escuchamos risas provenientes del grupo cercano a nosotros. Eran amigos comunes riendo despreocupadamente sobre trivialidades cotidianas mientras nuestras vidas pendían entre decisiones difíciles y caminos inciertos. El sonido me sacó momentáneamente del trance emocional en el cual estaba inmersa cuando él tomó suavemente mi mano. No hay vuelta atrás, dijo casi como un susurro pero firme al mismo tiempo. En ese instante comprendí que debía decidir entre seguir adelante o quedarme atrapada donde siempre había estado. Un giro inesperado aguardaba al final del camino cuando alguien irrumpió repentinamente ante nosotros interrumpiendo nuestra conversación crucial. El rostro pálido del esposo apareció frente a nosotros como un fantasma inesperado. ¿Qué está pasando aquí?